Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, donde ustedes se encuentren. Aleluya. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada uno de ustedes, como lo que están viendo en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es un gusto, hermano, estar nuevamente con ustedes. Aleluya. Vamos a estar predicando la bendita palabra de Dios. Aleluya. Y yo el tema de hoy en este día le puse, aleluya, no quites la mirada hacia Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús, porque es importante, hermano, aleluya, tener nuestra vista, la mirada en Jesús, que es blanco para nosotros. Hermanos, aleluya. Vamos a estar orando, hermanos, aleluya. Gloria a Dios para poner este servicio en las manos del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Te doy gracias, Padre mío, aleluya, santo, porque tú eres bueno, Jesús, y para siempre es tu misericordia, Padre. Voy a predicar tu bendita palabra, Señor, aleluya, Padre, que no sea yo, Señor, que seas tú, Padre. Ponme palabra, Señor, aleluya, bendito Dios, en mi boca, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. También te pido por cada uno, Señor, aleluya, que van a estar, aleluya, viendo este video, Señor, aleluya, que va a estar oyendo tu palabra. Te pido que los bendigas y que los guardes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, aleluya, Dios me los bendiga cada uno de ustedes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, alabando, edificando el nombre de Jesús y exaltando su nombre en todo lo alto, porque se merece toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Yo le puse el tema de hoy, aleluya. No quites la mirada hacia Jesús. Aleluya. Este tema yo le puse, hermano, porque a veces nos desviamos. Aleluya. El propósito que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, por cada uno de ustedes, para mí, para usted. Aleluya. De repente, aleluya, desviamos nuestra mirada, aleluya, y comenzamos a flaquear, aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, aleluya. A ver, vamos a estar aquí leyendo la bendita palabra de Dios en San Mateo 14, aleluya, del 22 al 28. Dice así, donde habla Jesús anda sobre el mar. Dice así la palabra de Dios. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice, despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en el medio del mar, azotada por las orlas, porque el viento era contrario. Dice, mas la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí, hermanos, aleluya, aquí la palabra de Dios nos está hablando que Jesús había mandado a sus discípulos porque, aleluya, Jesús quería, aleluya, estar un rato, aleluya, dice que él, aleluya, dice la palabra de Dios, dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar. Dice que los discípulos se fueron primero, aleluya, en la barca, y estaban en el medio del mar, aleluya, y sabemos, aleluya, qué hermoso es el mar, aleluya. Para mí fue un privilegio estar en ese lugar, aleluya, predicando la palabra de Dios. Pero aquí dice la palabra, aleluya, que Jesús despidió, aleluya, sus discípulos dijo, vayan a ustedes primero, y los mandó primero a ellos, a sus discípulos, para que ellos entraran a la barca y se fueran, aleluya. Aquí, hermanos, aleluya, dice que Jesús se fue a orar solo, aleluya, pero dice como pasó el tiempo, aleluya, dice que había un viento fuerte y golpeaba la barca. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros, aleluya, hemos estado este tiempo así? Aleluya. El viento es contrario en nuestras vidas y esos vientos golpean, aleluya, a nuestras almas, a nuestras vidas, y viene tribulaciones, viene tristezas, viene crisis en nosotros, aleluya. Pero mire, le voy a decir una cosa, que nosotros no estamos solos, aleluya. Jesús, Dios, aleluya, está con nosotros, aleluya. Por eso, aleluya, cuando Jesús mandó a sus discípulos a esa barca, aleluya, ellos, aleluya, llevan confiados para estar en ese lugar. Pero dice la palabra que se levantó un viento y comenzó a golpear la barca de ellos. Y entonces dice la palabra, dice, aleluya, y la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice, la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Qué hermoso, hermano, aleluya, cuando Jesús, aleluya, fue a buscar a sus discípulos, dice que él se fue caminando sobre las aguas. Me acuerdo del versículo donde dice en Génesis 1:1, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas. Qué hermoso, aleluya, aleluya, viendo Jesús caminando sobre las aguas, porque las aguas obedecen a Dios, hermano. Los cielos obedecen a Dios. Todo, aleluya, obedecen a Dios, aleluya. Dice la palabra que Jesús se fue, aleluya, caminando sobre el agua. Qué poder tan grande y tan maravilloso, aleluya, para encontrarse con sus discípulos donde estaban en esa barca, porque ellos estaban esperando a Jesús, aleluya. Pero a lo mejor ellos pensaban que Jesús iba a agarrar otra barca y se iba a unir con ellos, pero no. Pero dice la palabra que Jesús caminó sobre las aguas. Es el Dios que estoy predicando hoy en este día. Aleluya. Dice, y los discípulos viéndole, dice, andar sobre el mar, se turbaron y diciendo, oh, un fantasma. Imagínense, hermano. Aleluya. Jesús los estaba preparando. Jesús los estaba, aleluya, poniéndose, aleluya, ellos, aleluya, listos para que un día ellos predicaran la palabra de Dios. Aleluya. Entonces ellos sí se turbiaron entre ellos mismos diciendo, viendo, aleluya, algo que venía caminando sobre el agua en el mar oscuro. Imagínense el mar, hermano. Aleluya. Aleluya, a esa hora, aleluya, todo oscuro, malas estrellas, aleluya, y la barca y el viento pegándole a la barca, aleluya. Y entonces ellos dicen que alzaron sus ojos y vieron a un hombre que venía caminando y ya ellos lo que dijeron es un fantasma. Aleluya, dice que temieron, dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, dieron voces en medio, pero enseguida les habló diciendo, temed, ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les habló porque sus corazones comenzaron a turbarse entre ellos mismos. Aleluya, ¿qué vamos a hacer? Estamos solos, mira, algo viene ahí caminando y ellos se turbieron. ¿Cuántas veces hemos estado así? Nosotros, aleluya, hemos tenido miedo, aleluya, hemos tenido temor, aleluya, pero no te preocupes porque Jesús está contigo, está conmigo como un poderoso gigante, como dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, aleluya, vamos siguiendo leyendo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿verdad? Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Dice, sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y desciendo, dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y dice, hermano, aleluya, ¿cómo era Pedro, aleluya, aventado? Cuando Jesús le dijo, yo soy, no temáis. Yo estoy con ustedes, aleluya. Pero dice la palabra que dijo Pedro, fue uno de ellos que dijo, pues si eres tú, déjame ir contigo. El Señor dijo, ven. La fe de Pedro, el valor, aleluya, aleluya. Él no pensó en el mar en ese rato, él no pensó en el viento, no pensó en las olas, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado tribulaciones y a veces pensamos, aleluya, que estamos solos, pero no? Y Jesús le dijo a Pedro, le dijo, ven. Y el valor de Pedro dice que se bajó la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro también, pero la fe de Pedro, aleluya. Aleluya. Entonces nosotros, aleluya, aleluya, como pueblo de Dios tenemos que caminar con fe, hermano. Aleluya. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Aleluya. Porque entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro también con fe caminó sobre las aguas. Imagínese, hermano, cuando Jesús te dijera a ti, si estuvieras en la barca esa, ven para acá, camínale, aleluya. Pero no se asomó en las olas, no se asomó en el viento que golpeaba. Es lo que quería ir a estar con el maestro. Pero aquí vamos a estar leyendo nuevamente, aleluya. Y dice, y si le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús tendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mire, aquí Pedro primero se animó, aleluya, a entrar al mar. Dejó la barca para seguir, aleluya, porque Jesús le estaba hablando, aleluya. Pero aquí hay un problema, aleluya. Él entró con fe al mar, pero dice que cuando comenzó a ver
Dice que se quitó la vista de Jesús, aleluya, cuando estaba el blanco, que es Cristo Jesús, aleluya. Y dice que cuando él quitó la mirada en Jesús, vio todo alrededor de él y comenzó a tener miedo y comenzó a perder su fe y comenzó a hundirse, aleluya. ¿Cuántas veces así pensamos nosotros? Aleluya. Dice, aleluya, dice que, aleluya, que el viento estaba tremendo, aleluya, y entonces Pedro comenzó a caminar, pero yo creo que se descuidó un poquito de Pedro, aleluya, se quitó la mirada en Jesús. Por eso te digo, no quites la mirada en Jesús, aleluya, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra salvación, en nuestras almas, en nuestras vidas, aleluya. Porque dice en el Evangelio, dice la historia sobre Jesús caminando sobre el agua y Pedro hundiéndose, tiene mucho que enseñarnos sobre la diferencia entre el miedo y la poca fe y el tipo de confianza que soporta a las olas y las tormentas, las pruebas y la crisis. Aleluya, cuando estás pasando pruebas, cuando estás pasando crisis, cuando estás pasando dificultades en tu vida, cuando la tormenta comienza a golpearte en tu vida, aleluya, no debes de quitar la mirada en Dios, porque Dios te está restaurando, Dios te está cuidando, Dios tiene todo en control. Pero si nosotros quitamos la mirada la fija en Dios, hermano, nos vamos a hundir como Pedro. Aleluya, porque vas perdiendo la fe. Es que me siento solo, nadie está conmigo, tengo muchas crisis en mí, aleluya, tengo muchos problemas, muchas dificultades, y comienza esa tormenta, esos vientos pegándote a tu alma, a tu vida, a tu ser, aleluya, y entonces tú comienzas a bloquearte, aleluya, y dejas de fijar la mirada en Jesús. Quitates la mirada en Jesús. Así le pasó a Pedro. Por eso le estoy leyendo aquí, que es la palabra de Dios, que dice que Pedro muy valiente bajó, y pues habla, dije que yo vaya, y Jesús dijo, ven, y comenzó a caminar. Pero cuando iba ya caminando, comenzó a quitar la fijada en Jesús, comenzó a ver las olas, ver el viento, ver todo, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Así seamos muchos de nosotros, porque a veces tenemos muchos problemas y la crisis tremenda en ti, aleluya, y comenzamos a decir, estamos solos, aleluya, pero no, Jesús te está viéndote, Jesús te está restaurándote. Dios tiene todo en control en ti. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Por eso dice, Pedro se hundió en el mar de Galilea porque tuvo miedo y miró las olas en lugar de fijar su mirada en Jesús. Miró las olas, no en Jesús. ¿Cuántas veces así nosotros vemos la crisis en nuestras vidas y no miramos en Jesús? Que Dios nos puede ayudar, Él es nuestro ayudador. Y a veces el problema así chiquito lo hacemos bien grande. Aleluya. Dice, aunque esencialmente caminó sobre el agua, claro que Pedro caminó sobre el agua, pero cuando iba caminando, él perdió la fe. Él iba con fe, iba creyendo, porque dice, ahí está mi maestro, yo voy a ir con mi maestro, el maestro me habla, deja ir con él. Vamos a ponernos en lugar de Pedro. ¿Qué pensaríamos nosotros? Aleluya, cuando si Dios te hablara, ven para acá. Aleluya. ¿Tuvieron mucha fe para llegar con él o perdieron también la fe como Pedro? Aleluya. Él entró con fe, pero perdió la fe en el camino porque vio las olas. Aleluya. Cuando la tormenta está sobre tu vida, sobre tu alma, clama al Señor Jesucristo. Señor, yo sé que estás conmigo. Y el Señor te va a oír y va a rescatar, así como Jesús extendió la mano sobre Pedro y dice que lo sacó, porque Pedro se iba hundiendo en el mar, hermano, algo tremendo, aleluya, algo que dices tú, pues es miedo que te vayas hundiendo para abajo, pero el Señor Jesucristo, Él venía, aleluya, el creador de los cielos y la tierra, dice que extendió la mano y sacó a Pedro. Dios te puede sacar donde estás tú en este lugar, cualquier problema, crisis que tú tengas, Dios te puede rescatar, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, nomás ten confianza en Dios. Dios lo que quiere que tú tengas confianza en Él, que no pierdas la confianza, que no quites la mirada. Aleluya, es que me fallaron esto, me fallaron el otro. Usted siga fijándose en Jesús, la mirada en blanco, que es Cristo Jesús, nuestro libertador, nuestro ayudador, nuestra esperanza. Él es el único, aleluya, que nos puede ayudar, aleluya. Entonces dice, vos te sigue leyendo, dice, Jesús, aunque dice, esencialmente caminó sobre el agua y hacia Jesús, dice, la fuerte y tormenta y las olas lo asustaron, y dice, y lo que provocó que perdiera la fe y la confianza, y se hundió. La confianza, perdió la confianza,
sin saber que Dios estaba allá. Jesús lo estaba esperando. Cuando Jesús le dijo, ven, y él caminó sobre el agua. Qué bonito, con esa fe, pero él vio afuera, hermano, afuera. Él se desvió los ojos. A Jesús se desvió, vio la tormenta, vio el aire, comenzó a golpear, aleluya, imagínese, las olas moviéndose y comenzó Pedro a hundirse, aleluya. ¿Cuántas veces te sientes hundido, aleluya? Porque quitaste la mirada, aleluya, en Cristo Jesús, no la quites, amigo, amiga mía que me estás viendo, no quites la mirada en Jesús, aleluya. Dios va a restaurar tu problema, Dios va a restaurar tus hijos, hermano, aleluya, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, aleluya, a tus parientes. Pero no quites, aleluya, sigue orando, sigue pidiendo por ellos, sigue leyendo la palabra, aleluya, no te descuides, aleluya, de un momento, sigue, aleluya, aleluya, esa mirada a Jesús que es blanco en nuestras vidas. Porque a veces pasamos pruebas en nuestra vida, crisis, dolor, tristeza, luchas y angustias. A veces te sientes angustiado, a veces estás pasando luchas en tu vida, aleluya, y a veces de ayudarte no te ayudan, pero que Cristo Jesús sí te ayuda, aleluya. Sientes dolor en tu vida, en tu alma, aleluya, alabado sea el nombre, que ese dolor, aleluya. El único que nos da paz y la tranquilidad es Cristo Jesús, aleluya. Por eso es como es importante que el pueblo de Dios, aleluya, estar unidos orando. Usted ora por mí y yo oro por ustedes, aleluya. Como es importante compartir la palabra, aleluya. Así como Dios me está dando la palabra a mí, que Dios me está diciendo a mí, no quites tu mirada en mí, porque Dios, aleluya, me habló en esta palabra y me dijo, aleluya, no quites la mirada en mí, porque si yo quito la mirada en Cristo Jesús, yo me voy a comenzar, aleluya, a desviarme y comienza la tormenta a golpearme, aleluya, los problemas, la crisis, el dolor, aleluya, ya no haber paz en mí. Pero si yo sigo creyendo en Jesús y que mi vista esté en Jesús, aleluya, oyendo la voz de Dios, aleluya, hermanos, aleluya, se lo garantizo que Dios es nuestra fortaleza, aleluya, nuestra paz, en la tranquilidad, el calma, aleluya, el par, aleluya, porque los vientos lo obedecen, aleluya, porque dice la palabra que cuando él entró en la barca, dice que hubo una calma completamente, aleluya, se calmó todo porque el mar se calmó, porque el maestro estaba con sus hijos, alabado sea el nombre de Jesús. Jesús está contigo en esta tarde. Yo no sé, hermano, qué tormenta estás pasando, qué tribulación, qué tristeza, qué dolor. Dios te quiere restaurar en esta hora, hermano, hermana, que me estás viendo, aleluya, porque hay un Cristo que yo estoy predicando, un Cristo que te ama, aleluya. Dios quiere restaurarte, aleluya, eso es lo que está pasando en ti, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, porque estoy queriendo al Dios Todopoderoso, aleluya, que hizo los cielos y la tierra, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan conmigo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un aleluya? Alabado sea el nombre, cuando usted esté, alabe a Dios, hermano, donde esté, porque dice que cuando el pueblo alaba a Dios, muchas cosas suceden, que es importante que usted ora por mí, y yo oro por ustedes. Alabado sea el nombre de Jesús. Te alabamos y te oramos, aleluya. Cuántas pruebas has pasado, aleluya, en nuestras vidas, aleluya. Pero Dios está con nosotros, hermano, aleluya. Entonces dice, aleluya, dice, mire, aleluya, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces, aleluya, hemos dicho, aleluya, Señor, ayúdame, Señor, ya no puedo más con esta prueba, ya no puedo más con esta crisis, ya no puedo más con este dolor, ya no puedo más, Señor, aleluya, te pido que me ayudes, Señor, aleluya, y el Señor está atento a tus oraciones, está atento a tu voz y Dios se va a inclinar y el Señor va a extender tu mano y te va a sacar de ese problema que tú estás pasando, aleluya. Pero Dios no quiere que tú quites, aleluya, la mirada en Cristo Jesús, aleluya, nuestro Salvador, aleluya. Dios no quiere que tú quites la mirada, que te desvíes, aleluya, porque en el mundo hay muchos placeres, aleluya, hay mucho odio, hay mucho, aleluya, no sé, aleluya, egoísmo, aleluya. Dios no quiere que quites la mirada en Él, para forzarte el este y salirte, aleluya, de ese problema que estás pasando, aleluya, porque dice, aleluya, dice que Pedro comenzó a gritar, aleluya, y dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame, Señor, que me siento hundiendo al del mar, aleluya, sentía, aleluya, su vida que se iba a perecer en ese rato, aleluya, porque había perdido la confianza en Dios, hermano.
Tú no pierdes la confianza en Dios en ese día. Aleluya, mejor di, Señor, es mi confianza, es mi fortaleza, es mi salvación, aleluya. Entonces, aleluya, Jesús vio que Pedro, aleluya, comenzó a hundirse, aleluya. Y Dios con amor grande y misericordia extendió la mano y lo rescató, aleluya, de ese mar, de ese hoyo donde se iba hundiendo, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús tendiendo la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor le está hablando a Pedro. ¿Por qué dudaste si yo te hablé que vinieras conmigo? Aleluya. Iba a haber un encuentro, aleluya, en el mar, Pedro y Jesús, aleluya. Valiente pero decidido, aleluya. ¿Cuántos están decididos, aleluya, seguir a Cristo Jesús? Aleluya, donde esté, hermano, aleluya. Por eso yo les digo, aleluya, buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque en otras partes a lo mejor es tarde, a lo mejor en otras partes es noche, en otras partes es día, aleluya. Hermanos, aleluya, hay que poner, aleluya, nuestra mirada en Cristo Jesús, porque si tú pones la mirada del hombre, el hombre te va a fallar, aleluya. ¿Cuántos han fallado, hermano? Aleluya. Aleluya, y luego te sientes triste, aleluya, en tu vida, en tu alma, aleluya, porque tú lo tenías en alto, aleluya, y luego te dio el bajón hasta abajo. Jesús nunca te va a hacer eso a ti, aleluya, porque Jesús nunca va a hacer decisión de persona, aleluya. Cristo quiere ayudarte, aleluya, un amor incomparable, aleluya, nuestro Dios, aleluya, nadie se compara con él, aleluya. Yo no sé qué pecado tú tengas, aleluya, no hay pecado que Dios no te perdone, porque Cristo te ama y Dios no quiere que te pierdas, aleluya. Pedro, aleluya, pensaba que se iba a perder, aleluya, el profundo del mar, aleluya, y Dios le extendió la mano y lo sacó, aleluya. Eso es lo que queda, eso es lo que hace mi Cristo, aleluya. Cuando tú te sientas hundiéndote, aleluya, porque los problemas, la crisis, aleluya, el dolor, la enfermedad, aleluya, te sientes agotado en tu vida, aleluya. Pero el Señor, tomas una voz que tú digas, ayúdame, Señor, sálvame. Y el Señor te va a restaurar y te va a sacar de ese lugar donde estás, aleluya. El viento se va a calmar, la tempestad, aleluya, se va a quitar en tu vida y vas a ver algo nuevo en ti, aleluya. Porque Dios va caminando contigo, aleluya. No te sientes tú solo, aleluya. Y que digas, si me siento solo, no te preocupes porque el de arriba va contigo caminando, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, aleluya. Yo imagino Pedro, aleluya, diciendo, gracias, maestro, porque perecía. Pero tuviste misericordia de mí y extendiste tu mano. El Señor sigue extendiendo la mano hoy en día, aleluya, a toda alma, a toda criatura, aleluya. Por eso te digo, comparte estas predicaciones a la gente, aleluya. Aleluya, mejor no tienes, aleluya, aleluya, ir a viajar a tal parte, aleluya, pero dices, yo voy a compartir. Tienes una familia, un amigo que está pasando un proceso fuerte y tú dices, voy a mandar esta predicación, aleluya, y tú también estás trabajando en la viña del Señor Jesucristo, aleluya. Estás participando en la obra de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta tarde tan maravillosa y tan preciosa? Porque Dios nos está hablando, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, dice, se calmó el viento y llegó la calma. Llegó la calma, aleluya. El viento se calmó porque el maestro estaba en esa barca, aleluya. El mar, aleluya, se calmó. Algo tremendo así, hermano, aleluya. Cuando tú estás con Dios, Dios va caminando contigo y todo lo que tú estás pasando viene una paz, una tranquilidad en ti, aleluya. Y el mar, aleluya, se controla tus problemas, tus crisis, tus dolores, aleluya. Todo lo que esté pasando, pruebas, comienza a calmarse, comienza a desaparecerse, porque Dios tiene todo en control en sus manos. Pero no te quites la mirada en Jesús, nuestro Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Alabado sea el nombre. Reconocieron, aleluya. Le adoraron. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre mío. Aleluya. Gracias, Señor. Porque me has quitado esa crisis, este dolor que me estaba atormentando. Aleluya. Gracias te doy, Señor de los cielos. Aleluya. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Sin saber que era el Dios encarnado, aleluya, que iba caminando sobre el agua. Es el Dios que estoy predicando este día, hermano, aleluya. No te preocupes por tus problemas. Dios, aleluya, pon la mirada en Jesús. Dios va a resolver tus problemas en esta tarde tan preciosa, este día tan precioso, aleluya. Porque a veces hay pruebas, aleluya, en nuestras vidas, crisis, dolor, tristeza, luchas y angustia, aleluya. No hay paz a veces, porque quitamos la mirada en Cristo Jesús, hermano. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:12. Vamos a Filipenses 3:12. Dice así, aleluya, Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro asistir a aquello por lo cual fui también asistido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pues dice en el 14, prosigo a la meta y el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es Filipenses 13-12. Dice, aleluya, prosigo a la meta. Dice el apóstol Pablo, el blanco, aleluya, era Cristo Jesús para él. Había muchas tormentas, y aleluya, en él, en su vida, aleluya, por predicar la palabra, pero la mirada estaba en Jesús. En Jesús. Nosotros no podemos desviar nuestra mirada ni para izquierda ni para la derecha, porque si nosotros miramos para la izquierda, podemos flaquear. Vemos para la derecha, podemos caer. Aleluya. ¿Y habrá alguien para que te levante? ¿Habrá un ser humano? Aleluya. Hermanos, aleluya. La Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Estamos viviendo tiempos, aleluya. Tiempos que Cristo ya viene por su iglesia. No se quite usted la mirada en Cristo Jesús. Él es mi rey, es mi salvador, porque Dios tiene algo para nosotros. Digo que es la vida eterna. Es el regalo para su iglesia, para su pueblo. Por eso yo te invito a que sigas, aleluya, Jesús. No quites la mirada en Jesús. Dice, cuando quitamos la mirada en Jesús, comenzamos a flaquear. Eso es lo que estoy hablando. Si tú quitas la mirada en Jesús, aleluya, comienzas a flaquear. Comienzas ya no a leer la Biblia, ya no comienzas a orar, ya no comienzas a hablar a la gente, aleluya, ya andas inestresado, aleluya, ya no sonríes porque entra un espíritu de tristeza en ti. Comienzas a flaquear, aleluya, el modo de pensar, el modo de responder, ya no oras por tus hermanos, ya no oras por tus hermanas, por tus líderes, por tus pastores, porque comienzas a quitarte la mirada en Jesús. Dice en Isaías 41, 10, dice que dice en 41:10, dice así la palabra de Dios, dice 41, dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo, dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios nos está hablando. Aleluya. Qué bonito texto. Aleluya. Dice, no temas porque yo estoy, pero dice, no temas porque yo estoy contigo. Aleluya. ¿Por qué temió Pedro si Dios estaba con él? Aleluya. Porque perdió la fe, perdió la confianza. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces Dios nos dice a nosotros, no temas porque yo estoy contigo. Dice, no desmayes, que Dios no quiere que tú desmayes, que no flaquees, que sigas adelante. Aleluya. El blanco que es Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí Dios nos está hablando. Aleluya. No desmayes porque yo soy tu Dios. Qué preciosa palabra, hermano. Nos está hablando en esta tarde, en esta mañana. Aleluya. Dice, yo soy tu Dios. Aleluya. El Dios de Pedro, el Dios de Felipe. Aleluya. El Dios de Juan. Aleluya. De Pablo. Aleluya. Es el Dios que estoy predicando. No temas. Aleluya. Porque dice, Dios va contigo. Aleluya. Dios está contigo. Va conmigo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso? ¿Cuánto dicen un gloria a Dios? Aleluya, aleluya, donde estén, aleluya. Porque Dios nos sigue amando, nos sigue hablando, aleluya. No temas, dice, no temas, aleluya. Que lo que estés pasando, Dios tiene todo en control en tus manos, aleluya. Dice que yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Oh, qué precioso versículo, qué preciosa palabra. Aleluya, cuando Dios dice, yo soy tu Dios, no te preocupes, aleluya. Esa crisis va a ser quebrada en el nombre de Jesús. Esa enfermedad va a ser derribada, va a ser quitada, va a ser quebrada en el nombre de Jesús. Porque ese nombre hay poder, aleluya. Ese nombre hay poder, aleluya. Y las enfermedades oyen cuando oyen, aleluya. Hablan, aleluya. Oyen el nombre de Jesús, corren. Porque dice que los demonios cuando oyen el nombre de Jesús corren, aleluya. Porque ese nombre es sobre todo un nombre, hermano. Es el nombre poderoso de Jesús, aleluya. ¿Qué enfermedad, aleluya, puede ponerse delante de él, aleluya? Aleluya, la crisis va a ser quebrada, el dolor va a ser quebrado en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Es el Dios que estoy predicando, un Dios de poder, aleluya. Un Dios fuerte, aleluya. Un Dios que te ama, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Tenemos un Dios grande, pero a veces nosotros lo hacemos pequeñito, aleluya. Yo tengo un Dios grande, aleluya. No tengo un Dios pequeño, aleluya. Un Dios que, aleluya, que me dice yo diablo, Él me contesta, Él me habla, aleluya. Él me oye, aleluya. Ahorita me está oyendo, Él me está viendo que estoy predicando su bendita palabra en esta tarde. Y estoy anunciando su nombre, aleluya, a las almas, aleluya. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Me gozo, hermano, porque tenemos un Dios grande. No temas lo que estás pasando tú. Dios tiene todo en control en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y dice Jesús, calma la tempestad. Jesús, calma tu tempestad. Vamos en Mateo 8. Mire lo que dice en Mateo 8. Del 23, aleluya. Del 23, aleluya. Al 27 dice, Jesús calma la tempestad. Jesús calma tu tempestad. Jesús calma mi tempestad. Porque a veces no podemos nosotros solos. Dice, y entrando él en el barca, sus discípulos lo siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, dice, él dormía. Como hombre, él dormía, hermano. Dice que él se bajó y comenzó a dormir, aleluya. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué temáis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Eso es lo que estoy predicando. El mar y los vientos obedecen al Dios Todopoderoso. Y su nombre se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que Jesús fue a dormir, aleluya, abajo, tranquilo, descansando. Aleluya. Y comenzaron a tener miedo sus discípulos porque el mar comenzó a, aleluya, enojarse. Comenzó a golpear el barca y comenzaron a hablar al maestro, Señor, perecemos. El Señor le dijo, hombres de poca fe. El Señor se levantó, calmó el mar, calmó los vientos. Dios quiere calmar tu tempestad, tus problemas, tus dificultades. Dios nos está hablando, hermano, que no quites tu mirada en Jesús. Yo voy a terminar, aleluya. Y siempre habrá pruebas y tribulaciones en la vida, pero Dios te ayudará a superar cada tormenta que enfrentes y te dará fuerzas para superarla, incluso cuando sientas que no puedes. Cuando tú digas no puedo más, Dios te va a ayudar. Dios te va a levantar. Dios te va a quitar lo que te estorba. Dice, pase lo que pase en tu vida, nunca te desanimes ni dejes de pedirle a Dios. Los días son malos, son pasajeros y el amor de Dios es eterno. Esta es la palabra que Dios me está dando. Nos está dando a todos. No te desanimes. Sigue. No quites la mirada en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, aleluya. Les mando un fuerte saludo. Esta es la palabra que Dios me ha dado. Vamos a estar orando para ser despedidos. Aleluya, por esta palabra que Dios nos dio. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, por predicar tu palabra, Señor. Aleluya.
Bendito Dios, tú nos hablaste, Señor, nos sigues hablando porque tú nos amas, Señor. Aleluya, nosotros no estamos solos, tú estás con nosotros, Padre. Gracias por predicar tu palabra, bendito Dios, en este día. Alabado sea el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de ellos y los que van a ver este video, también te pido por ellos. Mucha gente no conozco, pero tú sí los conoces, Señor. En el nombre de Jesús te pido que los cubras con tu sangre preciosa a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, hermanos, amigos y amigas, aleluya. Nos vemos, si Dios nos permite, hasta la próxima. Hermanos, no quite la mirada en Jesús. Siga adelante. Dios me los bendiga. Bendiciones para el pueblo de Dios.